gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Ligera. Yo soy Diego Pensado, soy el percusionista mayor y manager de esta banda. Hoy estamos muy contentos de hacer este episodio porque tenemos a un artista jalapeño que ya tiene más de 15 años de trayectoria en la escena musical. Él se ha presentado en muchos escenarios importantes de Jalapa, de México y de Europa. Recientemente ganó un premio que celebra la música iberoamericana. Es un gran amigo y nos alegra mucho tenerlo aquí. Vamos a platicar un poco sobre la industria musical, sobre cómo es hacer giras en México, cómo es conseguir espectáculos en otros continentes. Y pues no dilatamos más. Démosle un aplauso, por favor, a Omar Bolina. Muchas gracias. Gracias, Diego. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. No, hombre, el gusto es nuestro, créeme. Desde que nos aceptaste la invitación, nos volvimos locos, sabiendo y pensando qué es lo que íbamos a hacer. Ya, a mí también me sorprendió mucho cuando me escribiste y dije, pues claro, estaría bien bonito hacer una sesión, así una entrevista. Sí, pues hay muchas cosas que platicar. Realmente creemos que tienes pues ya bastante experiencia, 15 años de trayectoria musical. Entonces ya hay muchas cosas que ya conoces, ¿no? Pero creo que nos gustaría empezar desde la base, ¿no? ¿Quién es Omar Bolina? ¿Cómo nace? Omar Bolina nace cuando nace Bolina Sin Parné, que es la banda con la que estuvimos más de 10 años activos, pusimos 3 discos, y porque yo le puse el nombre a Bolina Sin Parné, que es Fiesta sin dinero. Y siento que ahí nació este personaje de Omar Bolina, porque antes de la banda yo tenía muchas ganas como de recorrer el mundo con mis canciones. Yo tenía la idea esta como del cantautor solitario, del cantautor, no sé, como muy latinoamericano, que agarra la guitarra y todas por ahí. Yo tenía mucho esa idea, pero pues tengo a mi hermano que se llama Beto Bolina. Entonces cuando le dije que iba a comenzar a hacer un concierto en el Tierra Luna, me dijo que por qué no le agregábamos instrumentos al concierto, y le dije que sí. Y entonces comenzamos a ensayar con amigos que tocaban instrumentos, y de ahí creamos ese primer concierto con un montón de músicos. Y después yo dije que yo quería seguir haciendo eso, entonces creamos a la banda Bolina Sin Parné. O sea, Bolina Sin Parné es como un accidente muy bonito. Yo creo que el accidente más bonito que me ha pasado. Y a partir de ahí es que nace Omar Bolina, como de no soltar la idea que planteamos con la banda, que también era que la vida es el viaje y que siempre vale la pena levantarse y vivir la vida de un modo en el que puedes hacer una fiesta en cada momento, que esa es la idea de Bolina Sin Parné. Entonces yo creo que ahí nace como este concepto mismo de Omar Bolina. Ok. Comentabas esto de la idea del cantante latinoamericano, solitario, bohemio, ¿no? ¿En qué momento de tu vida o cuáles fueron tus referencias? Porque estamos de acuerdo que normalmente cuando a un niño le cuentas, o a un adolescente, a un joven le cuentas el ser artista, se imagina escenarios, se imagina fama, dinero, ¿no? ¿En qué momento entra en tu cabeza esta idea, que es una idea diferente a la comercial, a lo que le venden a todo el mundo, de ser artista? ¿Cómo llega esa idea a tu cabeza? Creo que tiene mucho que ver la figura de Facundo Cabral, donde yo me empiezo a encontrar no solo con su canción, sino como con la filosofía y con la idea que tiene sobre cantar, sobre la vida, sobre el trayecto que tienes entre nacer y morir, y que ahí tienes todas las oportunidades. Y creo que a través de él y de sus canciones es que a mí me entusiasma mucho esa idea, más que la idea del ser músico y ser artista y de los escenarios, que lo quiero y me encanta y me apasiona mucho. Me abrió un mundo de posibilidades bellas, en el sentido de que creí que a través de lo que uno ama era posible recorrer el mundo y recorrer la vida. Entonces Facundo Cabral es el que
es el que despierta ese panorama en mí. Ok, interesante. Es justo eso, ¿no? Como una idea pues diferente Mm. que nace a partir de, pues, de ideas diferentes, ¿no? De inspiraciones diferentes, ¿puede ser? Sí, sí, yo creo que algo muy bonito de la humanidad es que podemos, como, bueno, de la humanidad y de la cultura, es que podemos vivir muchas vidas y mejorar nuestras vidas gracias a que gente ya vivió de ciertas maneras, ¿no? Y por ahí nosotros podemos encontrar posibilidades que a lo mejor y en nuestro entorno más cercano no se nos hubieran ocurrido. Y pues creo que tiene mucho que ver que Cabral hablaba de la experiencia y de la vida a través de la poesía y el arte. Ok. Hablabas de Bolina sin Parné, ¿no? ¿Cómo de este junte accidental, vamos a llamarlo, Mm. cómo, cómo llegan los músicos a Bolina sin Parné? Porque comentas que fue una idea de, oye, vamos a meterle instrumentos. ¿Cómo llegan? ¿En qué momento escogimos meter flauta, meter bajo, percusiones? Fíjate que creo que nunca lo escogimos, sino que teníamos amigos. Mi hermano es el que tenía la mayor cantidad de amigos músicos, porque mi hermano es músico de profesión, o sea, él sí estudió música formalmente, y él es el que tenía como toda esta red de seres talentosos y con corazones súper bonitos que cuando nos encontramos hubo una sintonía muy sencilla a la hora de crear música. Y fue mi hermano el que los convocó, el que les contó que yo tenía unas canciones y que iba a hacer un concierto el 20 de agosto en Tierra Luna del 2009. Y así es como llegan uno a uno con sus instrumentos sin filtro, o sea, sin estar pensando en que vamos a hacer porque la idea no era una banda, la idea era solamente montarle instrumentos a las canciones. Entonces, por eso es que llega el maestro Yair con el piano, Froilán con el saxofón, Dania con la flauta, mi hermano con la trompeta, y entonces así se van armando se va armando de manera muy orgánica. Ok, entonces podríamos decir que fue un proyecto que nació desde de un círculo de amigos que congenian a través de la música. Sí, sí, en ese momento eran muy amigos de mi hermano por el entorno musical, y ya cuando hacemos el concierto y después hacemos otros ensayos, ya yo también tuve la fortuna de convertirnos en amigos también, yo de ellos y ellos de mí. Buenísimo. Oye, después de este junte que tengo en mis recuerdos que fue pues, en Tierra Luna, después, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que llegamos a un proyecto que ahora tiene tantísima discografía, que es tan conocido ya tanto en Jalapa, en Veracruz? ¿Cuáles son los siguientes pasos a tomar? Pues después del concierto yo tengo una certeza en mi vida de que yo quiero seguir haciendo eso. O sea, yo quiero reproducir lo que pasó ahí, ya sea con músicos o sin músicos, pero yo quiero seguir haciendo eso. Yo quiero seguir estando en un escenario y cantar mis canciones y hablar de las cosas que me conmueven, que es la vida, la muerte, levantarse, caerse, ser resilientes en la vida. Entonces, esa parte me apasiona mucho, y yo les digo a los chicos de la banda, que todavía no ganamos una banda, que quiero seguirlo haciendo. Ellos dicen que también, que quieren probar a hacer más conciertos, y entonces comenzamos a ensayar, y yo al primer ensayo les digo que yo no sé cuánto puede durar esto, pero yo quiero tener un documento con el que al pasar de los años yo pueda ver que yo hice algo que con mucho amor y de lo que yo tenía mucha certeza. Y entonces los invito a grabar un disco. Todavía no éramos Bolina sin Parné. O sea, los invito como a dejar en un disco el testimonio de eso, ¿no? La huella, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues yo creo que es la idea como del disco, la idea del proyecto, que nos hace que haya más cohesión. Aparte que yo estaba muy interesado en seguirme presentando.
en presentar la banda. Y todo se empieza a alinear también porque a mí también me gusta mucho la publicidad y el marketing, y entonces comencé a implementar todas las cosas que sabía en la banda, y pues también fue como un espacio de crecimiento tanto personal como profesional en esa parte. Y creo que sirvió mucho que yo les planteé un proyecto de un disco, y una vez que teníamos el disco, pensé que a lo mejor y no era lo más conveniente que el disco se llamara Omar y sus canciones, ¿no? Sino que ya me parecía que teníamos un acuerdo no dicho de una visión de la música y de la vida, ¿no? Claro. Y entonces es ahí donde yo también me pongo a buscar el nombre y encuentro estas palabras que cuando las encontré y las conjugué, dije, se me hace lo que yo quería. Y se me hace, y pensé y dije, yo creo que este nombre le gustaría al Facundo Cabral, que era Bolina sin Parné, que era Fiesta sin dinero, porque realmente no teníamos dinero. O sea, teníamos unos ahorros por ahí, pero ahorros de estudiante, ¿no? Sí, claro. Entonces, una vez que terminamos el disco, les digo, pues creo que nos podemos llamar Bolina sin Parné. Y cuando ya teníamos el disco, yo pienso sí pensaba en que este momento era como una oportunidad donde se estaban juntando muchas cosas, y entre ellas estas personas que yo no quería desaprovechar. O sea, quería tratar de hacer lo más que se pudiera con eso. Y entonces digo, ¿y por qué no presentamos este disco en el Teatro del Estado? Y entonces les presento el proyecto de presentar el disco en el Teatro del Estado. Y fue, yo creo, muy emocionante, y a la vez provocaba un poco de vértigo en algunas personas porque no nos conocía nadie. Teníamos unos cuantos conciertos, ¿no? Teníamos un disco que pocas canciones habían escuchado, pocas personas las habían escuchado. Entonces, yo planeé todo como con una estructura de proyecto aprendido en la escuela. Y entonces planeé 6 meses de trabajo con campañas publicitarias, campañas de marketing, campañas de contenido. Y así es como de pronto logramos imprimir en gran formato como la imagen del concierto. Y de pronto imprimimos, no sé, unos formatos de 4x8 metros, ¿no? Que era enorme. Y entonces eso daba la dimensión de que parecía que la banda era algo grande, ¿no? Claro. Cuando en realidad teníamos menos de un año de habernos juntado y menos de 6 meses de estar como trabajando como banda. Y entonces así llegamos al Teatro del Estado en el 2010, presentamos el disco y lo llenamos, sentimos bien bonito, y a partir de ahí fue que comenzamos a proyectar y decimos, vamos a grabar 2 discos más. El primer disco es Fuerte. No, el primer disco es Vamos a Calle. Claro, Vamos a Calle. Sí. Ahí está Vamos a Calle, y no todas las canciones están acompañadas de instrumentos. Dejamos como 5 que solamente son con la guitarra, como en la onda de cantautor. Claro. Sí. Recuerdo Olvido y Ansiedad. Esa tiene trompeta, ¿no? Sí, tiene trompeta y trombón. Ok, sí, claro. Y una percusión ahí como si fuera bachata. Ajá, sí, Sí. claro, como bongos, ¿no? Ajá. ¿Es 5 días otra de esas? 5 días está en Tiempo de la Guayaba, que fue el segundo disco. Ok. De ahí va Tiempo de la Guayaba y de ahí... De ahí Fuerte. Fuerte. De ahí Ok. Fuerte. Sobre este tema de la discografía, ¿cómo escogemos? ¿Cómo llegamos a la decisión de, ok, este es el género que vamos a seguir, estas son las líneas que vamos a tener? ¿Cómo es que Bolina consigue ese sonido tan Bolina? Justamente sin pensar en que queríamos un sonido. Yo creo que ese es un acierto artístico y es un error en la industria. Okay. Es un acierto artístico porque eso nos dio la libertad de que cada canción la tratáramos como si fuera la obra única que teníamos para crear, y crearle la música en el único universo que era la canción, ¿no? Lo que hacía que pues todo mundo que tenía diferentes influencias virtiera en esa única canción,
como que todos sus anhelos musicales y todo su bagaje. Y entonces eso hacía que fuera para nosotros como integrantes, como artistas y como músicos, que fuera muy divertido Claro. ir creando cada canción, porque todos compartíamos el amor por la música sin una afinidad específica y limitada a un género. Claro. Eso nos unía mucho. Uno de los eslogans que hicimos con la banda es que si existe una razón para dividirnos, no es la música, ¿no? Pensábamos que la música podía unir nuestras diferentes visiones, y entonces así es como comenzamos a crear las canciones. Es un error en la industria porque lo primero que alguien en la industria o que quiere conocer una banda te pregunta es qué género tocan. Y a diferencia de artistas o bandas que, aunque tocan diferentes géneros, siempre tienen como una línea, La Bolina, desde mi perspectiva, sí tenía diferentes géneros en un solo disco. O sea, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Que en el de Tiempo de la Guayaba teníamos un son huasteco con base de latina, jazz latino, y en ese mismo disco teníamos este blues, que era la de 5 días, ¿no? Entonces, así es como decidíamos. No decidíamos que íbamos a ser una banda de cierto género. Decidíamos que la canción iba a ser de cierto género. Y eso nos daba riqueza y eso nos complicó el lenguaje industrial. Claro. Sí, justamente eso, porque yo hago un recorrido por la discografía y las primeras 3 canciones me suenan, ok, es una banda de latino, y las siguientes, a ver, y las siguientes lo vuelven a cambiar. Entonces, Sí. esa era, pues, justo, ¿no? O sea, ¿qué tocan? ¿Qué hacen? Pero me parece que es una respuesta bastante acertada. Hmm. Y esa frase me gustó mucho. Un acierto artístico, pero un error en la industria. Sí. Porque muchas personas hacen música por la industria. Hmm. Y pues, en mi percepción, no es el camino siempre correcto. Hmm. Y me agrada esa idea de la obra única, Sí. de la obra única y de vertir todos los conocimientos y pues deseos sonoros en esa creación. Me encanta mucho. Hablando sobre eso, ok, ya tenemos músicos, ya tenemos discos, ya tenemos un concierto en el Teatro del Estado. Ujú. Bueno, antes de eso quiero hacer un paréntesis pequeño que siempre había querido preguntarte. En Fuerte, ¿qué pasa con Gatitos? ¿Qué pasa con La Vida es Hermosa? ¿Cómo? Tengo muchas preguntas. Pues tiene mucho que ver con la pregunta anterior que hiciste sobre las canciones, porque Gatitos nace porque mi hermano lleva a la casa una melódica, que es ese instrumento que tiene las teclas como del piano Que lo y soplas. que se sopla, ¿no? Y entonces acabábamos, yo creo que de ver la película de Up, la de Disney, no, de Pixar, bueno, no sé. Y yo estaba muy entusiasmado como con esa melodía como tan dulce y alegre a la